Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Buen día, iglesia. Buen día, iglesia. Damos gracias al Señor porque el Señor nos permite todavía seguir estudiando la palabra del Señor. Pese a los inconvenientes que hemos tenido en el anterior domingo, que no pudimos, por razones ya externas en realidad a nosotros, nos estamos acercando casi ya al final del año, del 2024. Si bien, si no me equivoco, el día martes es Nochebuena, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y cuando uno ve y camina por las calles, realmente ven cómo las personas festejan o van a festejar el nacimiento. Pero más allá de festejar el nacimiento, vemos cómo realmente las personas que festejan el nacimiento, casi todos, entre pequeños y grandes, y cuando digo pequeños y grandes, estoy hablando desde el más rico hasta el más pobre, ¿no? Pero hay algo en común de muchos de ellos. Festejan el nacimiento, pero rechazan el Evangelio. Y el rechazar el Evangelio les va a traer consecuencias eternas, de las cuales vamos a estudiar el día de hoy. De hecho, los 5 versículos, del versículo 11 al versículo 15, ¿sí? El último día del hombre ante el tribunal de Dios, muchos lo llaman el juicio ante el gran trono blanco. Esta enseñanza es una de las enseñanzas, es un pasaje que describe la sentencia final de los perdidos. Y es el pasaje, escúchenlo bien, es más serio, solemne y trágico de toda la Biblia. Cuando yo preparaba las clases de hoy, o sea, inmediatamente a veces a uno le llega primero. Y una de las palabras que realmente te llegó o me llegó es esa palabra compasión. ¿Saben por qué? Hemos perdido compasión por los perdidos, por la familia. Porque en estos pasajes uno va a ver realmente cuál es el fin de aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú tienes hijos, tú ves a tu hija, tú ves a tus hijos que están ahí a tu lado, ¿sí? Si realmente ellos no abrazan la fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador, su eternidad la van a pasar en un lugar donde el Señor mismo lo establece y dice, en un lugar donde es tinieblas, donde todo es oscuridad, donde es el castigo eterno. Lamentablemente hemos perdido esa compasión a los perdidos. Desde mi persona, diría yo, hasta muchos. Quizá antes éramos mucho más diligentes, había mucho más disposición de evangelizar, había mucha más esa necesidad de hablarles de la salvación de Cristo. Y ahora, ¿saben qué hacemos? Pasamos de lado y decimos, al final es su decisión. Pero si realmente, yo lanzaba esta pregunta antes de empezar la enseñanza, decía, ¿realmente crees que hay infierno? Bueno, mentalmente yo sé que tú crees. Si yo te pregunto al Álvaro, le digo, ¿tú crees en el infierno? Mentalmente él cree. Cree. Pregunto a Claudia, Vero, a cualquiera puedo preguntar, ¿crees que existe realmente el infierno como tal? Yo sé que mentalmente y a través de toda la enseñanza que han recibido, dice, sí creo. Pero pareciera que ese creer solo llega a la mente y no llega al corazón y se expresa en la boca. Porque eso debería motivar ¿a qué? A la compasión que deberíamos sentir hacia aquellos que realmente están prendiendo de un hilo su eternidad. ¿Se dan cuenta? Están pendientes. Esta semana estábamos unidos con unos amigos y bueno, mi esposa se enteró que su mejor amiga murió. ¡Qué pena! Quizás menor que ella. Pero si tú te das cuenta y ves más allá de los hechos, escuchen bien esto, a ver, ¿sí? En este momento no es como el mundo dice.
que descanse en paz. Ahora, no sabemos realmente, no sabemos cuál es la vida que ha llevado, si realmente en algún momento el Señor en su misericordia se ha presentado. Ahora, y si nadie le hubiera hablado del Evangelio, ¿sí? Si nadie, Dios ha puesto dos cosas para que ellos, cada uno de los seres humanos, reconozca a Dios como su Señor y como su Salvador. ¿Qué dos cosas puso el Señor? Supongamos que a nadie le ha hablado, a tu vecino o a tu pariente, qué sé yo, a uno más lejano. Dios dice que pone en el corazón del hombre, ¿sí?, sus leyes, su conocimiento. Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 18. Y más aún, dice la Biblia, basta con la creación que él ve, debería él asumir, o sea, estoy hablando del ser humano, ¿no? Debería él entender que hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. A través de eso van a ser juzgados muchos de los que no han recibido el Evangelio directamente. Muchos. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es aquellos que sí han recibido la información del Evangelio y lo han rechazado. Y como veremos hoy, mayor será, dice el castigo, para ellos, que habiendo recibido el Evangelio, pues quisieron, apostataron de la fe, o sea, rechazaron la fe. Hermano, cuando uno muere en este tiempo, escuche bien, va a un lugar que en la Biblia lo llaman, y has debido escuchar, el Hades, ¿no?, en griego, o el Sheol en hebreo. Es un lugar donde generalmente lo llaman el reino de los muertos. Pero en el Nuevo Testamento, este lugar es ese lugar de espera, es ese lugar de castigo. Me gustaría creer de que cuando uno muere, como los testigos de Jehová, quedamos en un estado así de inconsciencia. ¿Me entienden? Me gustaría creer por mis seres queridos. Pero la realidad no es esa. Ahora, ¿qué dice la palabra? Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Bueno, dentro de esto podríamos entender que todos tenemos que morir, ¿no es cierto o no? ¿O hay alguien que no va a morir en esta tierra? Todos vamos a morir porque es un designio divino. Después que venga la muerte viene el juicio, que también es otro designio divino. Ahora, si bien este versículo de Hebreos 9:27, que siempre a veces utilizamos, ¿no es cierto?, dentro de su contexto original es cuando se les está hablando a los judíos sobre el nuevo pacto. Y se les está explicando, o sea, en el capítulo 8:1 hasta el 9:28, se les está explicando y se está dando tres razones por las cuales era necesario que muriera el Mesías. Y una de ellas dice, un testamento exige una muerte. Y el otro, la segunda razón era que el perdón exige sangre. 9, del 18 al 22. Y la tercera es que el juicio exige un sustituto. Ahora, Barrabás no murió, ¿por qué? Porque el pueblo gritó, no, suelten a Barrabás. No, no murió porque alguien tuvo que ponerse en su lugar. ¿Y quién se pone en el lugar de Barrabás dentro de la historia? Cristo, y todos nosotros llegamos a ser Barrabás. ¿Sí o no? Merecedores. Somos viles. Pero gracias a la obra redentora de Cristo, que Él toma el lugar, ¿sí?, nosotros podemos gozar ¿de qué? De vida eterna. Y si nosotros en este tiempo morimos, si hoy yo muero, ¿sí?, no me voy a ir al cielo, ya les he dicho 1000 veces, ¿por qué? Porque soy pastor, enseño la Biblia, enseño los libros, vengo a los domingos a la iglesia. Eso simplemente son evidencias de un verdadero creyente. Las buenas obras. Voy a ir porque reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Que Él tomó mi lugar. ¿Sí? Y hasta ahora, a veces uno se siente hasta inmerecedor de ser
de tener esa salvación. Porque hay una lucha, ¿no ve? Entre nosotros, o solo yo soy el que lucha cada día. No, queriendo hacer el bien, a veces hacemos lo malo, ¿o no? Y así como Pablo en algún momento decía, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Cristo. No hemos llegado a la perfección, pero caminamos paso a paso, a través, un poco cada día, crecemos en el Señor. Muchos me dicen, ¿cómo sé realmente que soy salvo? La palabra nos ha dejado un libro, bueno, toda la Biblia, pero específicamente si tú quieres ser salvo, tienes que estudiar la primera carta de Juan, que tenemos nosotros en la plataforma, ¿no? En YouTube. Porque ese específico libro, ¿sí? ¿Qué dice? Estas cosas os escribo para que, uno dice, un propósito, para que no peques más, ¿no? Pero el propósito central de esa carta, ¿qué dice? Estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que sepáis que tienes vida eterna. Ahora, ¿qué cosas he escrito para saber realmente que tengo vida eterna? Y hemos hecho todo el estudio en la primera carta de Juan. Y a través de ese estudio es como un espejo que te vas a decir, caramba, realmente creo que no soy salvo. Ahora, no estoy diciendo que las obras te traen la salvación, no, vuelvo a repetir, es una evidencia realmente que eres salvo, porque somos llamados para buenas obras. Estos versículos que vamos a estudiar realmente son versículos que nunca lo predicarán en vísperas de Navidad. ¿O no? Ahorita están hablando más de campanas sobre campanas, o del nacimiento de Jesús. Y vuelvo a repetir, la gente celebra el nacimiento, pero rechaza el Evangelio. Están pensando más en la comida, en los regalos, en todo aquello. Y menos se habla de qué? Del Evangelio de Cristo. Estamos hablando ante un pasaje, reitero, que describe la sentencia final de los perdidos. Ningún creyente, ningún cristiano va a estar ante el juicio del gran trono blanco. ¿Estás entendiendo? Todo aquel que está ahí, o sea, es para qué? Para que sea trasladado de ese lugar de castigo, ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿sí? A un lugar a la terminación del infierno. Reitero, ¿crees tú en el infierno realmente? ¿Crees? ¿Sabes qué? Deberías llorar por tu hijo, por tu hija. Deberías decirle cada día. Pero por eso hemos perdido, ¿saben qué cosa? ¿Qué hemos perdido? Compasión. No todos, pero en gran magnitud podríamos decir que en algún grado todos. Porque me acuerdo, si no bien mi memoria no me engaña, Spurgeon tuvo como un sueño así, ¿no? Obviamente entendemos que hoy el Señor habla a través de la correcta interpretación de su palabra, ¿no? Y él vio cómo la gente cada día, no me acuerdo si es él, ¿sí? Cada día ve a personas que caían al infierno, millones. Y le entró una desesperación, o sea, que no había en él, no sabía cómo evangelizar. Pero sin ir lejos, sin ver a nosotros, escuchen bien, sé que debería estar ahorita sumergido en la enseñanza, pero de eso trata estos versículos. Ya pasamos de lado. Ya, no quiere creer, yo ya le he dicho. Ya he hablado con mi papá, ya he hablado con mi mamá. El día que mueran, escuchen bien, el día que mueran, o sea, cuando digo, está determinado que el hombre muera una sola vez, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la muerte es algo que tiene que suceder a todo ser humano. Ese rato, así, se van a ir a ese lugar, recuerda, el Hades en griego, o en hebreo el Seol. Ese es el lugar que en este momento es ese lugar de castigo. ¿En espera de qué? De que reciban un cuerpo, ¿sí?
físico, no como el que tenemos ahora, preparado ¿para qué? Para el castigo eterno. Y en ese juicio, sí, todos van a ser abiertos, dicen los libros, ¿no es cierto? Recuerda, por las obras de la ley nadie es justificado, nadie es salvo. Y los que no van a estar ante el gran juicio del trono blanco van a ser que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y en el libro de la vida hay, ¿qué cosa? Nombres, no hay obras. Si usted hace algo para mí, para la iglesia, para el hermano, entendé bien, el Señor no es deudor de nada, ¿sí? Todo se registra, pero eso no hace que tú ganes, ¿qué cosa? La salvación, porque la salvación es por pura gracia. Simplemente evidencia de que realmente has nacido de nuevo, ¿sí? Y la perseverancia es mucho más visible en el cristiano. ¿Te acuerdas que hace ratito decía, no? ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Sí? Y la primera carta de Juan habla de aquello, ¿no? Y estas cosas os escribo, reitero, para que sepáis que tienes, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Te acuerdas que cuando estudiábamos ese libro veíamos y decíamos, caramba, mire, esa iglesia en Éfeso, el pastor principal, podríamos decir así, la cabeza principal, ¿quién era? Juan. Y la gente empezaba a irse de la iglesia. Se salían de la iglesia. Y a veces dice, pero mira tu iglesia, pastor. Dice, sí, yo que soy al lado de Juan. Pulga debo ser. Discúlpenme, para los que me escuchen. Estamos hablando del apóstol Juan. La iglesia se iba, ¿no? Se salían, se iban. ¿Y qué les dijo Juan? ¿Puso a llorar? ¿Se puso, ay, melancólico? Es que no... No, Juan dijo, no. Estas cosas tenían que suceder. Estaban con nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido. Hermanos, cuando yo empecé a hacer esta enseñanza, realmente pensé en mi papá, que está ya viejito, y dije, tengo que ir, tengo que volver a ir y hablarle, pese a que sé que es tal como su nombre es piedra, porque así le dice, ¿sí? Y a veces me desespero por aquí, por mi entorno. ¿Por qué digo? Porque, ¿saben qué? Va a ser mayor el castigo que aquel que vive en la India y nunca ha escuchado. Y no lo digo yo. No es mi percepción, o sea, no es mi decir, ay, tú nomás, no. Cristo dijo, oh, Capernaum, ¿no es cierto? Si allí se hubieran hecho los milagros, ellos hubieran creído, mayor será el castigo. Hermanos, entiendan bien, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, el juicio alguien tenía que pagar, y fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando y reitero, esto es para conocimiento, porque se trata de aquello, en Hebreos 9:27, y mire, se me viene ahorita esto, en Hebreos 9:27, por si acaso los que nos escuchan no estamos estudiando el libro de Hebreos, pero simplemente estoy entrando un poquito a que usted pueda poner atención a lo que hoy día vamos a estudiar. Y de la manera que está establecido, dice el versículo 27, para que los hombres que mueran una sola vez. Es un designio divino que todos vamos a morir, ¿no es cierto o no? Y después de esto, ¿qué? El juicio. Alguien tiene que pagar. ¿Quién pagó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así también Cristo, versículo 28, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿De qué estamos hablando en Apocalipsis? De la venida del Señor, ¿no es cierto? Y aparecerá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
Bueno, dentro del estudio, no estoy estudiando Hebreos, ¿no? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, sí, cada año, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba, ¿no es cierto?, al lugar santísimo, ¿sí? Una cuerda aquí, una campanita aquí. ¿Por qué? Porque a veces podía morir el sumo sacerdote. Si no se escuchaba, entonces lo jalaban. Pero el pueblo afuera, ¿qué hacía? Así estaba, esperando así con desesperación de que el sumo sacerdote salga vivo. Porque si salía muerto, quería decir que el sumo sacerdote no cumplió con los requisitos que debía cumplir, ¿no? Y los pecados del pueblo, o sea, también era como si Dios rechazara aquello. Entonces, pero cuando lo veían venir al sumo sacerdote, o sea, salir vivo, el pueblo, ¿qué hacía? Se alegraba porque decía, ha aceptado nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, no ha aceptado, y se gozaban. Y nosotros lo mismo, dice, esperamos al Cristo, ¿sí?, que venga. Y nos vamos a alegrar, es como nuestro sumo sacerdote, y nos vamos a alegrar porque sí, ha aceptado, es nuestro sumo sacerdote, ¿no? Ha aceptado todo el sacrificio que él ha hecho por nosotros. Por eso dice, nosotros debemos esperar con ansias la segunda venida de Cristo. No sé si has entendido la ilustración. Por eso digo, aquellos que no creen en la segunda venida, digo, entonces no esperan con ansia. Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Por tercera vez reitero, este pasaje describe, ¿qué cosa? La sentencia final de los perdidos. Y es el pasaje más serio, solemne y trágico de toda la Biblia. Conocido por lo general como un juicio ante el gran trono blanco. Y es la última escena de una sala de justicia que tendrá lugar. Después de esto, nunca más habrá un juicio. Y Dios nunca más tendrá que actuar como juez. O sea, es el último. ¿Sí? Es el último. Los acusados, o sea, ¿quiénes son los acusados en este gran juicio del trono blanco? Todos los inconversos que alguna vez hayan vivido. Sí, todos los inconversos que alguna vez hayan vivido. Estos se suscitarán para afrontar un juicio como jamás ha habido ningún otro. Aquí, escuchen bien esto, no se debatirá su culpabilidad ni su inocencia. Habrá un fiscal, podría decirlo así, viendo dentro del conocimiento que tenemos, ¿no es cierto? Cuando hay un juicio, ¿no? O los que sabemos que hay un juicio, siempre hay un fiscal que te acusa, ¿no es cierto? Ahí está. Y por otra parte tiene su abogado, ¿no es cierto? Cuando hay un juicio, bueno, has de vivir en series, en televisión, en cualquiera. Bueno, reitero, aquí no se debatirá su culpabilidad ni su inocencia. Habrá un fiscal, por así decirlo, pero no un defensor. Un acusado, pero no un abogado. Habrá una acusación, pero no una defensa preparada para el acusado. La evidencia de culpabilidad se presentará y no habrá impugnación ni contrainterrogatorio. Porque ahora, en nuestro común vivir, ¿no? Siempre existe alguna impugnación. Por eso es que los juicios tardan años, años y años y a veces nunca llegan a sentencia. Presentan siempre una u otra excusa jurídica. Pero aquí estamos hablando de que no habrá impugnación alguna, ni contrainterrogatorio. Habrá un juez totalmente incompasivo y no habrá jurado. Y no habrá apelación a la sentencia que él pronuncie. O sea, hasta aquí llegó. ¿Estamos entendiendo de lo que estamos hablando? El culpable entonces será castigado eternamente sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y dónde? En una cárcel de donde no hay escapatoria.
El amado el amado apóstol Juan acá registra esta visión. ¿Dónde está el apóstol Juan? En Patmos, ¿no? En Patmos. No me imagino realmente cuál ha sido su expresión o su ser. Seguramente se ha debido estremecer, ¿no? Entiendo. Imagínate tú ver la visión, ¿no? Se debe estremecer al escribir de la condenación a castigo eterno de los malos. No creo que se haya alegrado por todos los malvados que vivían en ese tiempo. Pero entiendo que se ha debido estremecer al ver aquello. Porque él ha visto en esta visión claramente que miles y miles, así como la arena del mar, ¿no? ¿Te acuerdas? Que al final, cuando Satanás es soltado, ¿no? Y siempre hasta ahora sigue la pregunta, ¿y por qué es soltado nuevamente Satanás? Y la respuesta siempre va a ser lógica en el sentido dentro del contexto, para mostrar que aunque al hombre le des una condiciones, ¿no? Buenas, con un gobernante justo, ¿sí? Siempre el hombre va a inclinarse a hacer lo malo. O sea, aquí el problema es el corazón del hombre, ¿sí? Puedes darle un ambiente, pero pues, de lo mejor. Pero al final el hombre siempre va a manifestar ¿qué cosa? Su corazón depravado. Entonces, desde la caída de Satanás, el padre de mentira, ha intentado ¿qué cosa? Engañar a las personas sobre la realidad del juicio venidero. Y vaya que con mucho éxito, ¿o no? Ha hecho todo lo posible para convencer a las personas de que no habrá ningún tribunal final. Satanás ha engañado a los pecadores y les ha hecho creer que pueden vivir como les plazca sin temor a tener que dar cuentas o a un castigo futuro. Y aunque tú no lo creas, hay muchos creyentes, profesantes digo yo, ¿sí? Que creen eso. ¿Qué le dijo Satanás a Eva desde el comienzo? No morirás, le dijo, ¿no es cierto? Génesis 3:4. No morirás. Expresando de esta forma su engaño con relación al juicio sobre el pecado. Ahora, ¿cuáles son los medios que usa el diablo en su engaño? Ni imaginamos las artimañas que tiene el enemigo, ¿no es cierto? Pero podríamos mencionar casi entre los principales, por decirte, el ateísmo. En particular, el ateo o la atea teoría, por ejemplo, de la evolución. Si tú crees en eso, ¿qué vas a hacer? Entonces vas a decir pues que no hay un Dios creador. ¿O no? Que la medida de todas las cosas es el ser humano. Vivimos en un sistema humanista. ¿O no? Que la medida de todas las cosas es ¿quién? Ser humano. Y el ateísmo, de alguna manera, la negación que hace el ateísmo de la existencia de Dios, trata de decir que no hay un juez moral a quien las personas tengan que dar cuentas después que mueran. Son libres para pecar como les plazca y que luego simplemente dejan de ¿qué cosa? De existir. Entiendan menos, ¿cierto? De existir. Creen en esa doctrina del aniquilacionismo. Bueno, muero y listo. Ahí terminó todo. Me gustaría que sea así o no. Pero si yo ese me gustaría es en el sentido, simplemente para que usted entienda, ¿no? Del pensamiento de todas las personas. Porque creen que todo termina cuando mueren. Y peor aún, ¿no es cierto? Ahí está la mentira más grande que Satanás ha puesto en el corazón de las personas. Se ha ido a un mejor lugar. Va a dejar de sufrir. Que en paz descanse. ¿No ve o no? Pero no saben, obvian, ¿sí? ¿Qué está pasando? A un peor lugar. Hermano, el Hades, el Seol, ¿sí? Es un lugar de ¿qué? De castigo, de tormento. Y están a la espera de ¿qué?
de que se instaure este gran juicio del trono blanco. Para que de una vez de ahí pasen, ¿sí?, a ese lugar donde van a estar, ¿sí?, en castigo eterno por toda la eternidad. Pues por los siglos de los siglos. Con un cuerpo, ¿sí? Nosotros los creyentes vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? ¿Sí? Como del Señor. Los que van a estar en gran juicio de trono también van a tener un cuerpo, ¿sí?, diferente al que hoy tenemos. Acomodado, ¿para qué? Para el castigo eterno que ellos van a llevar. Porque uno diría, me voy a matar, me voy a cortar. No. Un cuerpo así, de carne y de hueso, pero acomodado como para enfrentar el castigo eterno. La religión falsa está campeando alrededor del mundo entero, ¿o no? Bien, el ateísmo está ahí. Bueno, ellos han decidido no creer. Necio es aquel que dice, no existe Dios, dice, ¿no? La religión falsa está ahí. Los dioses de la mayoría de las religiones falsas no son santos, no requieren que haya justicia interior, ni obediencia de corazón. Se les apacigua ¿con qué? Con rituales y ceremonias, y de este modo estos dioses no inspiran temor a rendir cuentas en sus adoradores, ¿no es cierto o no? Con que ellos les den rituales y ceremonias, ¿sí? Y con ellos están bien, con sus dioses, con minúsculo obviamente. A pesar de las vanas y absurdas especulaciones de los hombres, el Dios vivo y verdadero es el supremo juez de ¿qué? Del universo. Entonces, el juicio que hará contra los incrédulos será ¿qué cosa? Justo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Deuteronomio 32:4, entre uno de los cientos pasajes que hay en la Biblia, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. O sea, nadie en el juicio ante el gran trono blanco tendrá el más leve fundamento para quejarse por su sentencia. Los que rechazan la gracia y la misericordia de Dios en esta vida, pon eso en tu cabeza, inevitablemente enfrentarán su justicia en la vida venidera. Y esto lo sabía desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. El Salmo 81:11 que dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora, trasladando a este tiempo, ¿sí? Igual, ¿o no? Rechazan. Caramba. Por eso vuelvo a reiterar esa frase que hoy día lo estoy plasmando, creo. Festejan el nacimiento, pero rechazan el evangelio. Los pecadores incontritos, o sea, los que no son salvos, experimentarán la justicia de Dios en el juicio ante el gran trono blanco. De eso es lo que vamos a hablar. Este sencillo pero poderoso texto, versículo del 11 al 15, describe la realidad espantosa del veredicto y la sentencia final sobre los pecadores en 4 temas. Vamos a ver primero la escena, la comparecencia, la norma y la sentencia. Veamos la primera, la escena. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Del gran juicio del trono blanco. Versículo 11, vámonos ahora sí a Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 y 12a para sus apuntes. Dice: y vi
Dice, voy a leerlo primero y después desglosamos. ¿Ok? Amén. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a quienes, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Una declaración breve, directa y sin adornos. Juan describe, ¿qué cosa? La espantosa y aterradora escena que estaba ante él. Al apóstol se le muestra al juez sentado en su trono de juicio y a todos los acusados ante él, ¿no es cierto? Según el texto que estamos estudiando. Y empieza el versículo, dice, y vi, esta conocida frase que ya lo hemos manifestado en varias ocasiones, Kai Eidon, ¿no? Que presenta una vez más una nueva visión en Apocalipsis, ¿no? Cuando dice y vi, entonces, ¿qué está mostrando Juan? Una nueva visión. Creo que son como 16. Esta visión del juicio ante el gran trono blanco sigue a aquellas del milenio, que ya lo hemos estudiado en los versículos del 1 al 10. O sea, esto es al final del milenio. ¿Te acuerdas? Ahora, hay gente que cree que estamos viviendo el milenio, aunque tú no creas. Pero bastaría ver cómo está el mundo para saber que están mal, porque el milenio tiene que haber paz. ¿No ve o no? ¿Y hay paz? ¿Ahorita hay paz? ¡Ay! ¿O usted ha visto un cordero con un león ahí arropados? No. Bueno, no entraremos ya en aquello que alguna vez hemos estudiado. Entonces, esta visión del juicio ante el gran trono blanco sigue a aquellas del milenio y también a la segunda venida que hemos estudiado en el capítulo 19, versículos 11 al 21. Y de inmediato precede, ¿sí?, a la del cielo nuevo y de la tierra nueva. Apocalipsis, que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Apocalipsis 21, que vamos a estudiar. Hoy la alabanza decíamos, ¿no es cierto? Dentro de la alabanza que cantábamos al Señor, decía, y Dios que hizo los cielos y la tierra, dice, ¿no es cierto? Con el poder de su palabra. Esos cielos y esa tierra que el Señor hizo con el poder de su palabra, no hay más. Van a dejar de existir. Por eso dice, la tierra y el cielo huyeron. Pero bueno, seguimos en el estudio, ¿sí? Lo primero que Juan vio, ¿sí?, fue un gran trono blanco, ¿sí? Casi 50 veces en Apocalipsis se menciona un trono, dentro del libro de Apocalipsis. Y trono, en este caso, ¿sí?, más allá de representar la majestad ilimitada, en este caso es el asiento del gobierno soberano de Dios. El asiento del gobierno soberano de Dios. Ya habíamos visto en Apocalipsis 4, 2, 6, 9, Apocalipsis 5, 1 al 7, versículo 13, Apocalipsis 6, 16, el 7, 10, 15, el 19, 4 y el 21, 5. La palabra gran aquí, gran, se le llama gran no solo por su tamaño, como más grande que los tronos mencionados en Apocalipsis 24, sino también por su importancia, majestad y autoridad. Acá se utiliza eso, gran, ¿sí? Es infinito a quien debe compadecer lo finito. Y la palabra blanco, el que sea blanco simboliza ¿qué cosa? Su pureza, santidad y justicia. ¿Estamos? Entonces, el veredicto que saldrá de este trono será absolutamente imparcial, justo y recto. Porque el juez es justo y recto. ¿No es cierto o no? David escribió en el Salmo 9, 7, 8, y dice, Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén.
En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, quiero leerlo esto, me voy a dar el tiempo de buscar. En Daniel capítulo 7, porque capítulo 7 habla mucho de este tiempo. En el Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué dice lo que es el último? Y los libros fueron abiertos. Vamos a estudiar más adelante. Amén. En Juan 5:29 Jesús describió esta escena como la resurrección de condenación. En Romanos 2:5, de este juicio el apóstol Pablo escribió, y cito: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, aún más imponente que el trono era la visión de ¿quién? Del que estaba sentado en él. Juan está ahí, ¿no? Más imponente que el trono es ver al que estaba sentado en él. ¿Quién? El juez que está en el trono es nada menos que el Dios todopoderoso y eterno descrito en la escena del trono de Apocalipsis 4, versículo 8 al 11. Pero no te adelantes en decir, no, es el Señor Jesucristo. Sí, espera un momento a la enseñanza. Compartiendo el trono con el Padre, ¿quién está? El Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:21. En la visión que tuvo Juan del cielo nuevo y de la tierra nueva, vio el trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, versículo 1 y 3. Aunque el Padre y el Hijo comparten el trono, escuche bien esto, solamente se habla aquí del Hijo, ya que la Biblia enseña que Él juzgará a los pecadores. ¿Quién va a juzgar a los pecadores? Jesucristo. Juan 5:22, ¿qué dice? Jesús dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:26 y 27, Jesús añade, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por tanto es el Hijo del hombre, por cuanto es el Hijo de hombre. Entonces, ¿quién es el que va a juzgar ahí? Cristo. ¿Estamos bien? Hechos, capítulo 10, versículo 42, Pedro declaró que Jesucristo, dice, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí podríamos ver, ¿no? Un versículo donde podemos identificar las dos resurrecciones. La primera resurrección, ¿te acuerdas quiénes son? Ya pues, ¿quiénes son? La primera resurrección. Todos los creyentes, todos los cristianos, todos aquellos que realmente son hijos de Dios. La segunda son aquellos que no lo son. ¿Estamos bien ahora? Muy bien. El apóstol Pablo advirtió, ¿no? Por ejemplo, a los filósofos paganos en Atenas, que Dios, dice, versículo 31 del capítulo 17 de Hechos, ha establecido un día en el cual juzgará, dice, al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos 2:16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Segunda de Timoteo 4:1, ¿qué dice? Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Nosotros somos juzgados en el tribunal de Cristo. ¿Sí? Donde se van a recibir, ¿no es cierto?, los galardones, todo aquello. Donde están solo los creyentes. En el gran juicio del trono blanco todos son inconversos. Estamos bien, ahora sí, ¿no es cierto? Y el juicio de las cabras y de las ovejas, ¿se acuerdan?
Eso se da en el reino milenial, porque va a haber naciones que se van a oponer. Dios los va a juzgar en ese momento. ¿Sí o no? Entonces va a haber lugar donde ni siquiera va a ser llover. Pero ahí ya es Dios quien va a estar juzgando. Inmediatamente va a juzgar el Señor. ¿Estás captando, no es cierto ahora? Muy bien. Es Dios entonces, en la persona de Jesucristo glorificado, quien se sentará en el juicio final de los incrédulos. Muy bien. Después de describir la visión del juez en su trono, Juan observa la pasmosa realidad de que delante de él, ¿qué dice? Huyeron la tierra y el cielo. Ahora, esta asombrosa e increíble declaración describe ¿qué cosa? La descreación del universo. Déjame ver, tal vez explicarte con un poquito. Mira, cuando vamos a Génesis, vemos ahí cómo cae la maldición en tres cosas. ¿Sí? La primera maldición que cae sobre Satanás, ¿no es cierto o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Cae sobre Satanás. Será maldición. Primero, la primera. También la maldición cae sobre ¿qué? Sobre la tierra. Y lo tercero, la maldición cae sobre los pecadores. La maldición sobre Satanás va a terminar ¿cuándo? Cuando Satanás sea botado al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Captas o no? La maldición de la tierra, ¿sí? Va a terminar cuando toda esta tierra que hay va a desaparecer. Por eso se va a descrear. Su antítesis. ¿Sí? No va a haber nada de esto. No por ello no voy a dejar de poner mis arbolitos, ¿no veo o no? Pero no va a quedar absolutamente nada. Nada. Van a huir, dice la tierra. O sea, se va a deshacer. Ya no va a haber nada de lo que hubo. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. No dice restaurada, lo va a maquillar de nuevo. No va a haber. Por favor, entienda un poquito. Sé que a veces es... La tierra cambiará su forma por los devastadores juicios de la tribulación, ¿no es cierto? Y será, bueno, podríamos llamarlo entre comillas, restaurada durante el reino milenario. Pero sin embargo, aún estará con la mancha del pecado y sujeta a las consecuencias del pecado original, decadencia y muerte. Y por lo tanto debe ser destruida. Ya que nada corrupto por el pecado, a nada corrupto por el pecado se le permitirá existir en el estado eterno. Nada. Ahora, ¿dónde muestra eso? Segunda de Pedro. Ahí, vamos a darnos tiempito para ir. Hemos estado casi 2 domingos en este mes que no hemos podido estudiar, así que si se ha cansado, pues puede levantarse, puede irse a estirar sus pies. Pero no me voy a apurar por verlo quizá ahí. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, dice, según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto o no? Dios en su lugar pondrá, ¿qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La tierra y el cielo actuales no serán simplemente movidos o rediseñados, ya que Juan vio en su visión que la repentina y violenta extinción del universo, vio la repentina y violenta extinción del universo. Isaías 51:6 dice así, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán, escucha esta palabra, deshechos como humo.
Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Entonces, decir que el cielo y la tierra, o sea, huyeron delante, ¿sí? Estamos hablando de que no va a haber más. Y presto está, así como con la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra, con la palabra de Dios también van a ser creados, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, habrá un final para los cielos y la tierra materiales que conocemos. Estos deben ser descreados. ¿Qué es eso? Esa palabra estaba buscando yo. Y encontré una. Ser sorbidos hasta llegar a ser nada. ¿Sí? Sí, consiste en crear. Dejar. Segunda de Pedro, que estábamos ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer del 10 al 13 para un poquito ver los detalles, ¿sí? De esta obra de Dios con el universo que se presenta en estos versículos del 10 al 13 de Segunda de Pedro, capítulo 3, que describen qué cosa, la última expresión del día del Señor. El día del Señor vendrá de repente, sin esperarlo y con desastrosas consecuencias para los que no están preparados, al igual que la llegada de un ladrón. Ahora, leo el versículo 10. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán, ¿qué dice?, deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Bueno, yo como profesor de química podría decir, ¿no es cierto? Siempre les decía a mis alumnos, haciendo para que entiendas. Todo lo que tú ves es materia. ¿Sí o no? Materia. Empezamos con el átomo, ¿no es cierto? Un átomo con otro átomo, ¿qué forman? Una molécula. ¿No? Los átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, ¿qué hacen? El agua, ¿no es cierto? ¿No? Una molécula. Una molécula con otra molécula, ¿qué hace? Partícula. Una partícula. Una partícula con millones y millones y millones de partículas, ¿qué hacen? La materia. Aquí en el versículo 10, serán deshechos y los elementos, o sea, todo lo que hay en la tierra, serán deshechos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. O sea, nada de lo que quedó, ¿sí?, va a permanecer. Cuando llegue ese día, sucederán entonces varias cosas. Los cielos pasarán con gran estruendo, dice, ¿no es cierto? Serán deshechos, disueltos. El universo actual explotará como si fuera una gigantesca bomba nuclear y el intenso calor resultante literalmente disolverá todo lo que hay. Ahora, seguimos, Apocalipsis. Al presentar el último elemento de esta horrible escena, Juan escribe que vio, ¿sí?, vio al trono, ¿no? Vio el gran trono, ¿no es cierto? Vio al juez, ¿sí? Después de describir al juez en su trono, Juan, ¿qué observó? La pasmosa realidad de que delante de él huyeron, ¿qué cosa? La tierra y el cielo. Y ahora Juan escribe que vio, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los presos ante el juez estarán todos físicamente muertos, ya que no habrá ningún ser vivo que pueda haber sobrevivido a la destrucción del universo actual. Los últimos incrédulos habrían perecido al aplastar Dios la rebelión al final del milenio. ¿Te acuerdas? Los últimos, los que nacieron en el milenio, ¿no es cierto? Generación, miles, como la arena del mar, ¿no es cierto? Todos fueron
muertos. ¿No ve? Fueron muertos. Ahí, Apocalipsis 20, versículos 8 y 9. Los últimos cristianos que estén vivos serán trasladados y transformados en sus cuerpos eternos, como por ejemplo Enoc, Elías y la iglesia arrebatada. Porque va a haber también cristianos, ¿no es cierto? En el milenio va a haber creyentes también. Los muertos descritos aquí de pie ante Dios en el juicio divino no son solo de la rebelión del milenio, no son solo aquellos que Dios ha destruido, aquellos que se rebelaron en el milenio, al final del milenio, sino que incluyen todos los incrédulos que alguna vez hayan vivido. ¿Estamos entendiendo? ¿Están consideraciones? Si los chicos están cansados, pueden moverse, ¿ya? Sí, pero usted que es mayor, se sienta, escucha. Entonces, esta es la resurrección que llama la palabra de condenación, según Juan 5:29. La resurrección para vergüenza y confusión perpetua, según Daniel 12:2. La resurrección de injustos, según Hechos 24:15. Entonces, la Biblia enseña que ningún creyente será sometido al juicio de Dios, ya que, ¿qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan 3:18, ¿qué dice? Todo el que en él cree no es condenado. 5:24 del Evangelio de Juan. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lejos de ser condenados, todos los santos participantes en la primera resurrección, de los cuales hemos estudiado en el 26 de Apocalipsis, ya habrán recibido sus recompensas. Segunda de Corintios 5:10. Apocalipsis 24, Apocalipsis 19, 7 al 9, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Entonces, a fin de subrayar el alcance global del juicio, Juan observa que el grupo de incrédulos delante del trono de Dios incluye a quienes, a grandes y pequeños. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No son como algunos dicen, hasta los niños, no. Aquí implica que todos enfrentarán juicio, las personas de influencia y las personas sin importancia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, van a estar hombres grandes como Napoleón, Alejandro Magno, Stalin, Hitler, ¿no? Llamados hombres grandes. Así también como el conserje de la escuela tal, ¿sí? Como yo, o sea, no, los cristianos no vamos a estar, ¿no? O sea, personas así que no tienen mucha relevancia o importancia, podríamos decir así, en la humanidad. Grandes y pequeños, o sea, no hay excepción de personas, ricos. Desde Donald Trump, él no sé si será creyente, bueno, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Personas así, grandes, influyentes. De los que sí sé que van a estar es Hitler, ¿no? Stalin, Alejandro Magno, estamos ahí, Napoleón, ¿no? Que realmente ellos fueron directos contra Dios. Hasta el más pequeño. O sea, todos van a estar delante del gran juez. Todos enfrentarán juicio. Las personas de influencia y las personas sin importancia. Reitero, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa es la escena de este gran juicio del trono blanco. El segundo tema que describe la realidad espantosa del veredicto y la sentencia final sobre los pecadores, lo vemos en el versículo 13a, la comparecencia. Y dice así, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Estamos bien con la Biblia? ¿Sí? Después, ¿sí? Estamos viendo la comparecencia. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. A los prisioneros se les manda a comparecer desde sus celdas ante el juez, haciendo esa analogía, ¿no es cierto? Desde su muerte, sus almas han sido atormentadas en un lugar de castigo. ¿Cuál se llama ese lugar de castigo?
Hades, o el Seol en hebreo, el Hades en griego. Sí, es un lugar de castigo, como si estuvieran en un lugar de espera, hasta que se instaure qué cosa, el gran juicio del trono blanco, y ahí van a ser despachados, sí, al lago de fuego. Ahora, ha llegado el tiempo de que sean sentenciados al infierno eterno y final. Al infierno eterno y final. Antes de que el mar dejara de existir, lo que Apocalipsis 21:1, el mar entregó, dice, a los muertos que habían en él. El mar pudiera ser distinguido porque es, al parecer, un lugar más difícil de donde pudieran resucitar los muertos. ¿Sí? Pero Dios dice, bueno, Dios es Dios, ¿no es cierto? Dios llamará de sus profundidades los nuevos cuerpos para todos los que perecieron en el mar a lo largo de la historia humana. Entre ellos, a los que se ahogaron, por ejemplo, en el diluvio. Bueno, para tu mente contemporánea, ¿no? Para aquellos que se ahogaron en el Titanic, en el Poseidón, yo conozco de esos dos, ¿no? No se debe haber algunos más, ¿sí? Más los va a entregar. La muerte simboliza todos los lugares en la tierra desde los cuales Dios resucitará nuevos cuerpos para los injustos muertos. Pero si hay uno, yo tengo un pariente, alguien puede decir que murió en el mar, se lo comió los tiburones y ahora no debe haber ni huesos, ¿no? Y es Dios, ¿sí? Así te quemen y te volatilicen, ¿sí? Él va a hacer que todos compadezcan ante el tribunal, ante el gran trono blanco. Si no eres creyente, si eres creyente, ¿dónde vas a compadecer? En el tribunal de Cristo. ¿Estamos bien, no veo o no? Muy bien. Entonces, el mar y la muerte, dices, ¿no? Se presentan como voraces monstruos que han tragado esos cuerpos y serán obligados a devolverlos antes de dejar de existir. ¿Sí? Hades, que es equivalente griego de la palabra hebrea Sheol, ambas palabras describen el reino de los muertos. Sheol, por ejemplo, se emplea 67 veces en el Antiguo Testamento y describe el reino de los muertos en general. Esa era su descripción. Hades se emplea 10 veces en el Nuevo Testamento, esta palabra, siempre respecto al lugar de castigo. Lucas capítulo 16, versículo 23. Donde están guardados ¿quiénes? Los impíos muertos pendientes de ser sentenciados al infierno. Entonces, en esta increíble escena que Juan ve, ¿no? Deja vacío al Hades de sus espíritus cautivos, quienes se unen a sus cuerpos resucitados ante el tribunal de la justicia de Dios. ¿Sí? Los incrédulos dentro de cuerpos resucitados apropiados para el infierno estarán entonces listos para la sentencia al lago de fuego, donde su castigo, a diferencia que en el Hades, durará por siempre. ¿Sí? Por siempre, por la eternidad. Y el tercer tema que describe la realidad espantosa del veredicto y la sentencia final sobre los pecadores, ¿sí? Hablamos del versículo 12b al 13b, o sea, la norma. ¿Sí? ¿Sobre qué normas se va a dar? Dice así, y los libros fueron abiertos. Ahí está pues, el tema de los libros. Plural. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro, singular, fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 13b. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muchos entendemos que los hombres serán juzgados por el libro de la vida y por el libro de las obras.
Entonces, al comenzar el juicio, el juez abre los libros. La escena. La escena recuerda la descrita en Daniel 7, versículos del 9 al 10, que hemos leído hace rato, ¿no? Los libros fueron abiertos. ¿Sí? Los libros contienen el registro de ¿qué? ¿De qué? De cada pensamiento, cada palabra, hechos de cada persona no salva que ha vivido. Entonces, el juicio de Dios sobre las obras malvadas de los pecadores y no arrepentidos incluirá sus pensamientos. Salmos 44, 21 dice, Él conoce los secretos del corazón. Romanos 2, 16 dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cada pensamiento van a ser registrados. Juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, hay algunos comentaristas que de alguna manera le han puesto nombres, ¿no?, a los libros. Por ejemplo, hay alguno que dice que va a haber un libro, el libro de la conciencia, según Romanos 12:15. El libro de las palabras, Mateo 12:36. El libro de las palabras secretas, Romanos 12:16, Eclesiastés 12:14. El libro de las obras públicas, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 15, y Mateo, capítulo 16, versículo 27. Pero creo que el libro, ¿sí?, más importante para nosotros, ¿cuál es? Que estemos registrados en el libro de la vida. Entonces, cuando fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, dice más adelante, y fueron juzgados cada uno según sus obras, entendemos que Dios ha guardado registros perfectos, precisos y de gran amplitud de la vida de cada persona. Y serán, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las obras de los pecadores se medirán con la norma perfecta y santa de Dios, que Jesús definió en Mateo 5:48, cuando Él dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Ahora, las obras que uno hace, dice, no traen salvación. ¿Sí? Que cualquier pecado que uno comete, dice que quien comete un pecado ha quebrantado toda la ley. Santiago 2:10. Entonces, ningún prisionero ante el tribunal de la justicia divina podrá reclamar la perfecta obediencia a las normas santas de Dios que Él exige. Por eso dice en Romanos 3:20, ¿no? Por cuanto todos pecaron, o sea, todos han sido destituidos de la gloria, ¿de qué? De Dios. Efesios 2:1 dice, y están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, la justicia de Dios exige ¿qué cosa? Un pago por los pecados de cada persona. ¿Sí? Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de el juicio. Alguien tiene que tomar el lugar. ¿Sí? ¿Quién tomó nuestro lugar? Jesucristo, para nosotros. Pero para los que le rechazan, ¿no es cierto? Cristo pagó ese castigo por los creyentes. Isaías 53:5, 6. Este versículo que muy conocidos por nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros
jurados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gálatas 3:13 es el conocido versículo también. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y puedes ver 2 de Corintios 5:21, 1 de Pedro 2:24, Filipenses 3:9, ¿sí? 2 de Tesalonicenses 1:9, que dice, pagarán ellos mismos la culpa de violar la ley de Dios con eterna destrucción, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, ninguno que está ante el gran juicio del trono blanco, tampoco podrá nadie reclamar ignorancia de las normas de Dios. Porque tanto la creación como la conciencia revelan la justicia de Dios. Lo que dije hace momentos atrás. Nadie va a decir, pero a mí nadie me ha hablado de Cristo. Nadie va a poder decir, pero yo ni sabía. ¿Sí? Nadie. Por eso dice, nadie tiene excusa. ¿No es cierto? Nadie. Su eterno poder y deidad se hacen claramente desde la creación, de modo que nadie tiene excusa. Con solo ver la perfecta creación de Dios, uno debería creer en quién. Un Dios creador de los cielos, un Dios todopoderoso. ¿Sí? Es más, dice que Dios pone en el corazón del hombre, ¿qué cosa? Su ley. ¿O no? Aunque no vayas a la iglesia, sabe el hombre que matar es malo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Entonces, la absoluta e infalible precisión del juicio de Dios asegurará que el castigo de los incrédulos en el infierno se ajuste a su iniquidad. La vida de cada persona se evaluará de modo individual y el castigo de cada persona será consecuente con esa evaluación. Algo que interesante que entendí de esto pasar. Cada uno dice. O sea, no va a ser un juicio colectivo, va a haber un grupo aquí, venga, no. Cada uno. Por eso es tan importante que entiendas esto. Cada uno. O sea, fíjate en ti, en vos, haz las cosas vos, tú, no es. Eres tú. ¿Me entiendes? Tú, cada uno va a compadecer. Ahora, hay una cosa que tenemos que poner atención. De modo que la Biblia también enseña que habrá varios grados de castigo en el infierno. ¿Sí? Usted no va a estar donde Hitler estará. Algunos versículos voy a leer para que... Mateo capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Qué dice? Y si alguno no os recibiere ni oyere en vuestras palabras, ¿te acuerdas cuando el Señor los mandó a que predicasen? De 2 en 2, ¿no? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice. De cierto os digo que en el día del juicio, ¿qué dice? Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Claro o no claro en estos versículos? Ahí mismo, como estamos cerca, Mateo 11, versículos 21 al 24, que dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Estás entendiendo? Oye, yo por eso yo les digo muchas veces a aquellos que vienen a la iglesia y después alegremente se van, ¿no ve? Ayer se casó una persona que se bautizó en la iglesia, pero se casó por catolicismo y todo lo que. ¿Sí? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Pues que nosotros acaso bautizábamos así, ¿quién quiere ir bonito? No. Marcos 12, capítulo 12, versículo 38-40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las saturaciones en las clases, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devorarán las casas de las viudas, por pretexto hacen largas. Estos recibirán mayor condenación. ¿Sí? Mayor condenación. Y me voy a ir a Hebreos 10:29, porque hay una linda pregunta. El escritor a los Hebreos hace una pregunta. No digo una linda, ¿no? Hace una pregunta. Perdón. El escritor de Hebreos hace una pregunta. ¿Sí? Hebreos 10:29. Como hemos leído el 27 y 28, aquí hay el 29. Perdón. Hebreos 10, en capítulo 10, 29 dice. Miren esa pregunta que hace el escritor a los Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Yo les decía eso cuando estaba de maestro ahí en el colegio cristiano. ¿Saben qué les decía? Mayor va a ser el castigo de ustedes, les decía, que del colegio de aquí abajo. ¿Saben por qué? Pero porque ustedes cada día se les habla de Cristo, cada día se les habla del Evangelio, cada día se les habla de la vida eterna, del nuevo, se les habla cada día. Cada día ustedes tienen la posibilidad de aceptar, pero cada día rechazan. Y los de aquí abajo les decía mención al colegio de abajo, que estaban menos de 1 kilómetro. A ellos no se les habla como se les habla a ustedes. Pero al día del juicio, siempre hay, ¿no? Sus sonrisas en sus rostros, mayor será el castigo para ustedes que para los jóvenes de abajo, si no se arrepienten. Seguimos, dice, después que fueron abiertos los libros, ya estamos terminando, no se preocupen, los libros que tenían las obras malvadas de los prisioneros, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Sí? Ahora, la imagen de este libro corresponde al registro de ciudadanos que se guardaban en aquellas ciudades antiguas. Este contiene los nombres de todos aquellos cuya ciudadanía está en el cielo. O sea, en los tiempos históricos, o sea, antiguos, o sea, las ciudades se registraban, como generalmente se registran, ¿no? Todos los ciudadanos, con sus nombres. Y cuando alguien cometía un delito, sí, era borrado. Pero ahora, eso no quiere decir que eres salvo y el Señor después te borra. No, no es así. El Señor en su soberanía ya ha escrito, dice, nuestros nombres en el libro de la vida. Antes de la fundación del mundo, Dios ya estableció. Pero ¿por qué? Porque Él es Dios soberano. ¿Sí? Dirá el bardo al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? A veces no entendemos esa parte, ¿no? Entonces, hay varias referencias en cuanto a este libro de la vida, por ejemplo, en Apocalipsis, como en otros libros.
Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 21:27. El libro de la vida, entonces, ¿qué es? Es el registro de los escogidos por Dios y aquellos cuyos nombres no estén recogidos en este libro recibirán condenación eterna. Los que no estén. Daniel 12:1, Malaquías 3:16, Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Hebreos 12:23. Como sus nombres no estaban en el libro de la vida, los prisioneros ante el gran trono blanco, ¿qué fueron? Fueron juzgados cada uno según sus obras. Claro, y va a haber, ¿no?, algunos que van a estar espantados, horrorizados y protestarán. Y digo, ¿por qué? ¿Y dónde ve eso que ve? Porque habrá muchos, ¿no es cierto?, que estaban en púlpitos, ¿no? O en plazas, en lugares, pero dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre yo hice milagros, ¿no? Eché fuera demonios. Va a haber seguro alguno que va a decir, pero Señor, en tu nombre yo he hecho un colegio cristiano, en tu nombre he hecho un hospital cristiano, en tu nombre he hecho una universidad cristiana. ¿Y el Señor qué les va a decir? Yo no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y enfrentarán, pues, un juicio. Y se les declarará, ¿qué cosa? Culpables, por más que conozcan buena doctrina, por más que digan, Señor, Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Cómo hay gente que está realmente en oscuridad? Y terminamos con el cuarto tema que describe la realidad espantosa del veredicto y la sentencia final sobre los pecadores. La sentencia. Versículos 14 y 15 de Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la evidencia es irrefutable, ya el veredicto está dado, el juicio se llevará a cabo muy pronto. Al dictarse la sentencia, dice, la muerte y el Hades, o sea, en otras palabras, lo que habíamos dicho, el sepulcro y el lugar temporal de castigo para todo aquel cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida, fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego, dando a entender que dejarán de existir tragados por el último infierno. O sea, los que están allí sufriendo actualmente, solo en sus espíritus, recibirán un cuerpo resucitado especialmente diseñado y se les lanzará al infierno eterno. Mateo 10:28, y te leo el texto. Y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y, subrayado, el cuerpo en el infierno. Este infierno final, descrito como el lago de fuego, pudiera ya existir, pudiera. Mateo 25:41. Pero de ser así, está desocupado en la actualidad. ¿No veo o no? Estuviera ahorita desocupado. Los primeros que van a ocupar este lugar, ¿quiénes son? ¿Se acuerdan? Según el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis, la bestia y el falso profeta. ¿No es cierto o no? Que fueron lanzados, son los primeros que van a llegar a ese lugar. O sea, los dos primeros ocupantes, la bestia y el falso profeta, no llegarán hasta el final de la tribulación, ¿no? Apocalipsis 19:20. El término más claro y vívido que emplea el Nuevo Testamento para describir el infierno final es el lago de fuego. O sea, es Gehenna. Palabra hebrea, Gehenna. O sea, es una palabra del Nuevo Testamento también para el valle del hijo de Hinnom, también llamado Tofet, ubicado al sureste de Jerusalén. ¿Qué cito esto? Porque en la época del Antiguo Testamento, los israelitas idólatras quemaban a sus hijos
O sea, quemaban sus hijos allí como sacrificio a falsos dioses. ¿Se dan cuenta que llegó el pueblo de Israel? Y en la época de Cristo era un lugar donde las personas arrojaban basura. El fuego ahí se mantenía quemando constantemente, lanzando al aire un humo de mal olor, y el basurero estaba infestado de gusanos. O sea, a veces se lanzaban allí los cuerpos de los criminales. De modo que el valle del hijo de Hinnom era una representación apropiada del infierno eterno, la cual usó Jesús repetidamente. O sea, había algo que, más o menos, físico, que representaba. Era como que Jesús le decía, así es el lugar de juego. ¿Sí? Como esto. Entonces, cuando se les decía que ese lugar era un lugar donde el fuego no se apaga, el gusano no muere, ¿sí? Ellos tenían vívidamente esa imagen, ¿sí? Ajena que se usaba. O sea, Cristo usaba esa representación para hablarles. Entonces, en resumen, el infierno será el eterno basurero cósmico de Dios. Sus residentes estarán quemándose como basura para siempre. Ahora, termino con esto. Las Escrituras describen vívidamente los diversos aspectos del ardiente infierno final. Cuando se habla de infierno, hablamos de ¿qué? De fuego. ¿Sí? Se emplea más de 20 veces en el Nuevo Testamento para describir el tormento del infierno. Eso describe el fuego. Puedo dar cientos de versículos. No se sabe si el fuego del infierno es literal, físico, ya que el lago de fuego existe fuera del universo creado tal y como lo conocemos. Si el fuego aquí es simbólico, la realidad que representa será con más razón horrenda y dolorosa. También la Biblia describe al infierno como un lugar de total oscuridad, que aislará a sus ocupantes unos de otros. Muchos dicen, no, en el infierno nos vemos, en el infierno no. Oye, el infierno es lugares, es tinieblas, oscuridad. Nosotros allá en el cielo nos vamos a reconocer. ¿Sí? Allá es tinieblas, por eso se dice el reino de las tinieblas. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mateo 8:12, Mateo 22:13, Mateo 25:30, Segunda de Pedro 2:17, Judas 13. También podríamos hablar otro aspecto del infierno como de un lugar donde el gusano, dice, posiblemente emblemático de una conciencia acusadora, que devora a los malos, nunca morirá. Isaías 66:24, Marcos 9:44. También podríamos hablar de un aspecto más del infierno, como un lugar de destierros del reino de Dios. Mateo 8:12, ¿qué dice? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y también en un lugar de interminable pesar, donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Sí? Ya hicieron una pregunta que tú te dices, ¿dónde se va a dar el gran juicio del trono blanco? ¿En la tierra? ¿En el cielo? En el cielo no. ¿Por qué? No pueden entrar pecadores pues, en el cielo. En la tierra. No, porque la tierra ya no hay. No hay. Muchos dicen en un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. No sabemos. Pero de que se va a dar en un lugar, se va a dar. Ahora, como mensaje de Navidad que va a venir, ¿sí? Y reitero con esa frase que lo voy a plasmar, creo, ¿no? En la cual que muchos celebran, festejan el nacimiento, pero rechazan el Evangelio. Solo hay una manera de evitar la realidad espantosa del infierno. ¿Cuál es? Quienes confiesan sus pecados y piden a Dios que los perdone, basándose en la muerte expiatoria de Cristo en su lugar, serán librados de la ira eterna de Dios. Romanos 5:9, Primera Tesalonicenses 1:10
y Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Para quienes se niegan a arrepentirse, se aplicará la grave advertencia expresada por el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 10, y con esto termino la enseñanza. Capítulo 10, versículos del 26 al 31, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿usted está recibiendo? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito, por su enseñanza. Que en estos días, Señor, meditemos, Padre, realmente nuestra posición, Señor, como hijos tuyos, Papito Dios. Te agradecemos, Padre, hasta ahora que tú nos has llamado, nos has escogido, bendito Dios. Sin embargo, Señor, despierta en nuestro ser, Señor, ese anhelo, Padre, de seguir proclamando tu palabra. Entendemos, Señor, que nosotros no somos los que convencemos de pecado, juicio y justicia, sino tu Santo Espíritu, Papito. Te agradecemos, Señor, porque, Señor, tú nos das a conocer de aquello de que nos has librado, bendito Padre. Gracias, Papito Dios. Gracias, que es el regalo más grande que podemos recibir. Especialmente, Señor, connotados en este tiempo, Papito, tu salvación, el regalo más grande que has podido dar a la humanidad, Padre. Solo necesitan tomar de aquello, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por todo, por tu palabra, por los niños, por todos los que están aquí, Padre. Bendice las ofrendas, Señor. Te agradecemos por todo, por cuanto tú nos pones delante, bendito Dios. Ayúdanos, Papito, en nuestras dificultades, en nuestras situaciones. Señor, danos la fortaleza, la fuerza para seguir adelante, Papito Dios. Queremos, Señor, llegar hasta lo último que tú hayas puesto en nuestra vida, Papito, y te agradecemos por todo. En nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos protejas, nos cuides, que no nos dejes caer en tentación, Padre, que nos libres de todo mal, Padre. Gracias, Papito Dios, te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.